Todos los imperios llegan a su fin. Casi siempre el final de un imperio en decadencia llega a manos de otro imperio en expansión. Partiendo del pequeño reino de Macedonia, Alejandro Magno había conquistado el mundo conocido en apenas 7 años y había destruido al otrora invencible imperio persa. 150 años después, el imperio de Alejandro, dividido en grandes reinos sucesores, seguía dominando gran parte del Mediterráneo oriental y de Asia. Pero una nueva fuerza venida de Occidente acabaría con ese dominio en los siguientes siglos, y sería precisamente el propio reino de Macedonia desde donde comenzó la forja de ese gran imperio helenístico, la primera pieza del puzzle en caer. Había llegado la hora de Roma. Bienvenidos a la historia jamás contada. Como todo gran conflicto, el enfrentamiento entre Roma y Macedonia tiene sus antecedentes. En este caso debemos buscar los orígenes del enfrentamiento entre estas dos potencias en la batalla de Canas, donde Aníbal destrozó a las legiones romanas. Esta fue sin duda una batalla perfecta, pero que tuvo como único resultado el permitir a Aníbal deambular por Italia durante los años siguientes, ya que el cartaginés no supo hacer valer su victoria en el contexto general de la guerra. Aprovechando esta gran derrota romana, Filipo V de Macedonia puso sus ojos en Occidente. Filipo envió embajadores no a Cartago, sino directamente al campamento de Aníbal, ya que reconocía en él como el verdadero poder cartaginés en la guerra. Desconocemos cuáles eran las verdaderas intenciones de Filipo. Quizá pretendía invadir Italia para recuperar para el bando helenístico las antiguas ciudades de la Magna Grecia, o quizá por el contrario pretendía simplemente echar a los romanos de su pequeña base en la costa de la actual Albania. Lo único que sabemos con certeza es que esta fue la primera agresión de Macedonia contra Roma y Roma no perdonaría esta ofrenda. Mientras Roma hubo de ocuparse de Aníbal, simplemente trató de mantener a raya a los macedonios. Durante esta primera guerra macedónica, la República simplemente se preocupó de mantener en su territorio a Filipo, lo cual consiguió con un pequeño ejército y sobre todo apoyándose de sus aliados griegos. La paz se firmó en el año 205 a.C. y Roma se quitó entonces de encima el problema macedonio, pero solamente por unos pocos años. Cartago fue finalmente derrotada en el año 201 y Roma, ya con las manos libres, se preparó para arreglar cuentas con Filipo de Macedonia. En el año 200 comenzaron de nuevo las hostilidades. En este momento, Filipo pensaba que Roma, después de la costosísima guerra contra Cartago, querría tener un tiempo de paz, por lo que decidió que era el momento de expandir su reino. El rey macedonio se alió en ese momento con el reino seleucida en contra de Egipto. De nuevo, los descendientes de Alejandro Magno volvían al campo de batalla. Roma no desaprovechó el momento para buscar la confrontación con Macedonia. De manera civilizada, buscando un casus belli justo, envió una embajada al rey macedonio advirtiéndole de que no debía intervenir en Egipto. Filipo, que se sentía fuerte en ese momento, decidió ignorar dicha advertencia, lo cual va a ser malo para él. El resultado fue catastrófico para su reino. Roma invadió Macedonia y tras varias escaramuzas finalmente se produjo una gran batalla campal. La batalla de Cinostéfalos marcará sin duda un punto de inflexión en la historia de la guerra en la antigüedad. Esta será la primera ocasión en la que se enfrente de manera seria las falanges macedónicas contra las legiones republicanas. Tito Quincio Familio, el cónsul que mandó el ejército romano, vio perfectamente cuál sería el resultado antes de la batalla y así se lo hizo ver a sus tropas en la arenga previa al enfrentamiento. Colocó los elefantes delante de las enseñas, dejó el ala derecha como reserva y con la ala izquierda avanzó frente al enemigo con todas las tropas ligeras, al tiempo que recordaba a sus hombres que iban a pelear contra los mismos macedonios a los que habían derrotado en el campo de batalla, superando las dificultades de la naturaleza del terreno tras desalojarlos de las gargantas del Épiro, donde estaban protegidos por montes y ríos, los mismos a los que habían vencido ya antes a las órdenes de Publio Sulpicio, cuando tenían ocupado el acceso a Eordea, que era la fama y no la fuerza lo que había mantenido al reino de Macedonia en pie, y al final también esa fama se había desvanecido. Tras esta batalla, Roma y Macedonia firmaron la paz. En esta ocasión, Roma fue bastante generosa, ya que simplemente exigió a Filipo el pago de una pequeña cantidad de plata como compensación. Macedonia había sobrevivido a un segundo enfrentamiento con la República Romana.
Filipo V había muerto en el año 179, su sucesor, Perseo, el último rey macedonio importante de la dinastía antigónida, debía hacer valer su poder. Por ello, al poco de comenzar su reinado, emprendió diferentes campañas militares defensivas para sentar en el trono y así asegurar las fronteras de su reino. Para Roma, esta fue la excusa perfecta para declarar la guerra a Perseo y acabar de una vez por todas con Macedonia. Además, Roma no estaría sola en esta empresa. El rey Eumenes de Pérgamo, eterno aliado de Roma, se había presentado en la ciudad y ante el Senado había pronunciado un discurso animando a los senadores a involucrarse con él en Grecia. Y como Perseo ve que vosotros le habéis cedido Grecia, da por hecho que nadie le saldrá al paso antes de cruzar a Italia. Vosotros veréis en qué medida se compagina eso con vuestra seguridad y vuestro honor. O como se diría en lenguaje actual, ahí lo dejo. No sabemos si realmente Perseo deseaba cruzar a Italia. Seguramente no. El rey macedonio solamente querría asegurar su poder en Grecia, pero lo que convenció a Roma de que Perseo era un hombre peligroso fue un atentado que cometió contra Eumenes, el rey de Pérgamo. Aprovechando una visita del rey al santuario de Delfos, varios sicarios pagados por Perseo atacaron a Eumenes con piedras. Este atentado fallido convenció a Roma de que era momento de parar los pies a Perseo. En el año 171 a.C., finalmente el Senado de Roma declaró a Perseo enemigo del pueblo romano. La maquinaria militar de la República volvió a ponerse en marcha en este momento. Roma se preparó con ciencia para esta campaña. Publio Licinio Craso, cónsul en este año, reclutó un ejército consular clásico de 2 legiones, pero debido a que se esperaba una campaña dura, estas unidades contaron desde el primer momento ya con un número de efectivos muy superior al que sería habitual en otros momentos de la historia. Con sus fuerzas listas, los romanos cruzaron el Adriático y desembarcaron en la zona de Iliria. Desde allí atravesaron las montañas del Épiro en dirección hacia la ciudad de Larisa, la capital de Tesalia. Aunque Perseo podría haber parado a los romanos durante su cruce de las montañas, decidió esperar a presentar batalla en un lugar abierto. Esta espera podría haber parecido un gran error, ya que Roma recibió refuerzos desde Pérgamo. Eumenes envió sus fuerzas a través del mar Egeo para reunirse con los romanos en Larisa. Además, la flota romana desembarcó cerca de Tebas en el Golfo de Corinto, lo que convenció a las ciudades griegas para ponerse del lado romano. Con las fuerzas reunidas en Larisa, parecía que sería fácil encaminarse hacia el norte, buscar a Perseo, presentar batalla y acabar rápidamente la guerra. Y aunque este plan tenía sentido y estaba bien diseñado, los romanos sufrieron un grandísimo revés. En la batalla de Calínico, el ejército romano fue derrotado una vez más por las falanges macedónicas de Perseo. No fue una derrota total, pero los romanos, como ya habían previsto, sufrieron muchísimas bajas. Y en este momento podemos ver perfectamente cómo Macedonia era un poder antiguo y Roma un poder moderno. La mentalidad de ambos bandos era completamente diferente. Perseo, como buen general helenístico, esperaba después de la batalla poder firmar un tratado de paz. Eso sería lo lógico en el mundo del que él procedía. Pero la perspectiva romana era muy diferente. En Roma, la guerra no es una cuestión de caballeros que se enfrentan en un duelo. Para Roma, la guerra es una cuestión de Estado, donde dos potencias se enfrentan hasta que una aplasta completamente a la otra. Roma, por lo tanto, no tenía la más mínima intención de rendirse en este momento. Después de haberse retirado sus bases en la costa adriática, Roma no realizó ningún gran movimiento en el año 170 a.C. El cónsul de aquel año, Aulio Hostilio Mancio, fue investigado por una comisión del Senado para averiguar por qué no se decidía atacar abiertamente a Perseo. Tras un año perdido, en el año 169 finalmente se reemprendieron las acciones militares de manera seria. El nuevo cónsul, Quinto Marcio Filipo, decidió mover ficha. Tras atravesar nuevamente las montañas del Épiro en dirección a Tesalia, desde allí marchó en dirección hacia el norte, hacia el corazón ya de Macedonia. Perseo, temeroso de enfrentarse a Roma en este momento, se retiró en dirección hacia su capital. En este momento, Perseo incluso abandonó la ciudad de Dion, la capital religiosa del reino. Esto les indicó a los romanos que los macedonios comenzaban a estar ya prácticamente agotados. Este era el momento perfecto para asestar el golpe decisivo y acabar definitivamente con la guerra. Tras 3 largos años de guerra, Macedonia estaba en horas bajas, pero Roma, acostumbrado a este tipo de enfrentamientos, se encontraba en una situación perfecta para acabar ya con su enemigo. Aprovechando la situación de debilidad del año anterior, en el año 168 finalmente Roma se decidió a dar el golpe de gracia. El encargado de acabar con Perseo sería el nuevo cónsul de ese año, Lucio Emilio Paulo. El nuevo cónsul era muy diferente a los anteriores.
Paulo tenía experiencia de mando, la cual había logrado en las campañas celtibéricas de Hispania. Además, logísticamente tiene una situación mucho más favorable a la de sus antecesores. Gracias a la retirada de Perseo del año anterior, Paulo no tiene que cruzar las montañas del Epiro ni desembarcar cerca de Tebas, sino que tiene su base de operaciones directamente en Tesalia, muy cerca de Macedonia. Desde allí, Paulo marchó en dirección a Dion, la capital religiosa de Macedonia. La ciudad se encontraba cerca del monte Olimpo, el cual dejaba un pasillo estrecho entre el mar y la gran montaña. Allí les estaría esperando Perseo. Al encontrarse con el camino bloqueado y al no disponer de una buena posición para el ataque, ya que los macedonios estaban refugiados detrás del río Elpeo, el cónsul romano decidió enviar un destacamento para que rodease el monte Olimpo y sorprendiera a Perseo por la retaguardia. Aunque los macedonios descubren la estratagema, Perseo entró en pánico y decidió retirarse a una posición más segura. Paulo había logrado su objetivo, evitar la posición poco ventajosa para su ejército para buscar un terreno más propicio para las tácticas romanas. Tras este movimiento magistral, Paulo estaba en posición de presentar batalla y acabar finalmente ya con sus enemigos. Eso sí, como general experimentado, esperó el momento oportuno para lanzar el ataque. En esta batalla, los cielos jugaron un papel importante. La noche anterior tuvo lugar un eclipse de luna, el cual se interpretó de manera muy distinta en sendos campamentos. Aquella noche la luna se tiñó de rojo, lo cual provocó en el campamento macedonio el pavor, ya que se entendía como un mal presagio de lo que estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, en el campamento romano, Paulo había advertido a sus hombres de que se iba a producir ese eclipse, por lo tanto, los ánimos estaban mucho más tranquilos. Se instruyó diciendo de que el eclipse eran predecibles y que no tenían nada que ver con los dioses, por lo que no debían asustarse por lo que estaban a punto de contemplar. Con la moral muy diferente, ambos ejércitos se encontrarían en el campo de batalla al día siguiente. Aparentemente, la batalla comenzó tras una pequeña escaramuza. Según nos cuenta Tito Livio, varios soldados romanos habían bajado el río por agua. La mula que llevaban con ellos se escapó y unos tracios, desde la orilla opuesta, trataron de llevársela. Esto desembocó en una escaramuza que llevó a ambos ejércitos finalmente a formar para la batalla. Las fuerzas enfrentadas estaban más o menos igualadas. Los romanos contaban con alrededor de 37.000 soldados de infantería, entre los que destacaban unos 22.000 legionarios, tanto romanos como de los aliados italianos. Contaban también con 2.000 jinetes, incluyendo varios cientos de jinetes númidas enviados por el rey Masinisa de Numidia, y con 22 elefantes de guerra enviados también desde África. Por su parte, Perseo contaba con 39.000 infantes, donde el núcleo lo formaba la falange macedónica, formada por unos 23.000 soldados, entre los que se encontraban los 2.000 guardias reales. Como era tradicional en los ejércitos macedonios, Perseo contaba con una potente caballería, formada por unos 4.000 jinetes procedentes de diferentes pueblos de la zona. Con los ejércitos formados, los romanos se lanzaron al ataque. Cruzando el río Asón, que no era más que un arroyo en este momento del año, chocaron contra la falange de Perseo. A pesar del ímpetu romano, el muro de picas macedonio resistió, y no solo eso, sino que poco a poco los macedonios comenzaron a empujar a los romanos en dirección de vuelta hacia el río. Cuando la situación comenzaba a pintar mal para los romanos, la caballería y los elefantes hicieron su aparición. Atacando por el flanco derecho en dos oleadas, primero los elefantes de guerra númidas y a continuación la caballería itálica aliada, comenzaron a descomponer la línea macedonia. Mientras tanto, en el frente principal, los romanos comenzaron a aprovecharse también de los huecos que dejaban las unidades macedonias. Buscando aquellos lugares donde había salientes de rocas o arbustos que impedían formar correctamente a la falange, fueron poco a poco descomponiéndola. Los macedonios combatieron valientemente, pero finalmente no pudieron resistir ante los romanos. La línea de batalla acabó por romperse, lo que provocó una gran matanza durante la retirada. La derrota de las fuerzas macedónicas fue un verdadero desastre para Perseo. Aunque su ejército no fue aniquilado, sus tropas se dispersaron. El rey, en lugar de reagruparse, decidió huir al santuario de Samotracia, desde donde envió a un emisario a Paulo para intentar acordar un tratado de paz. Pero los romanos no tenían intención de firmar ningún tratado con Perseo, es decir, aquella guerra era para acabar con Macedonia de una vez por todas. Roma envió barcos a Samotracia y capturó finalmente al rey, el cual desfiló como cautivo delante de Paulo en el desfile triunfal por Roma. La Macedonia de Alejandro había sido destruida para siempre.